Nunca pensé que la mujer que me dio la vida de casada tranquila podía ser la que casi destruye todo. Todo empezó el día que mi suegra nos invitó a su casa de campo y, con esa sonrisa que siempre parecía inofensiva, soltó: sería mucho más fácil si la cabaña estuviera a mi nombre, así los impuestos se arreglan sin problemas. Mi marido me miraba con esa calma que siempre buscaba evitar conflictos y dijo: cariño, solo es por un tiempo, nos ahorrará un montón de problemas. Confía en mí. Yo sentí un nudo en el estómago, pero su insistencia era suave, casi convincente. Firmé, pero solo parte de los papeles, y me aseguré de que nadie lo supiera. Nadie. 6 meses después, mientras desayunábamos, mi suegra soltó casualmente: bueno, ya es hora de que todo esté oficialmente a mi nombre, ¿verdad? El corazón me dio un vuelco. Sonreí, mientras mi marido fruncía el ceño. Él dijo: sí, podemos hacer eso este fin de semana. Yo me mantuve tranquila. Por dentro, ya estaba tramando mi propio movimiento. Ese fin de semana llegamos a la cabaña y mi suegra empezó a revisar todos los papeles como si fuera dueña absoluta de todo. Yo la observaba con calma, mientras mi marido hablaba sobre fechas, registros y documentos. Todo es tan sencillo, solo falta tu firma en esto, dijo ella, extendiéndome un sobre lleno de papeles que yo ya había firmado a medias. Yo sonreí y dije que necesitaba revisarlo con calma. Ella se molestó, frunció el ceño y murmuró algo sobre mi indecisión. Por dentro, me estaba saboreando cada segundo. Mientras ellos hablaban, saqué los documentos que ya tenían mi firma y me aseguré de que estuvieran completos solo hasta donde yo quería. Era un juego peligroso, pero sabía que ellos no sospecharían nada. Esa noche mi suegra insistió en que habláramos sobre cómo la cabaña sería oficialmente suya. Yo fingí preocupación y dije que tal vez era mejor esperar un poco más. Mi marido me miró confundido, pero no dijo nada. Esa misma semana empezaron a surgir pequeños conflictos. Ella quería reorganizar muebles, cambiar la cerradura, decidir sobre cada pequeño detalle. Yo asentía, pero dentro de mí estaba trazando el plan. Cada conversación que teníamos sobre la propiedad, yo la llevaba hacia mi terreno sin que se dieran cuenta. Finalmente, un día, mientras revisábamos unos recibos de impuestos, ella dejó escapar: estoy haciendo todo esto por tu bien, ¿sabes? Solo quiero que estés tranquila. Yo respiré hondo y dije: gracias, lo sé. Por eso quiero asegurarme de que todo esté correcto, no quiero errores. Su mirada cambió, una mezcla de orgullo y sospecha. Fue entonces cuando empecé a dejar pequeñas pistas, cartas que por error dejaba en lugares donde ella las encontraría. Pequeños detalles que la harían revisar documentos antiguos, notar inconsistencias, sentir que algo no estaba bien. Y funcionó. Una tarde, mientras miraba unos papeles, ella exclamó: ¿qué es esto? Esto no está firmado, esto está incompleto. Mi marido me miró sorprendido y yo simplemente dije: lo revisé. Parece que hay errores. Tal vez debemos esperar antes de hacer cualquier cambio. Su cara se transformó. Por primera vez, la mujer que siempre parecía segura y dominante estaba dudando. Me sentí un extraño poder recorriéndome, una mezcla de alivio y satisfacción silenciosa. Durante semanas, ella empezó a cuestionar todo, a pedir segundas opiniones, a revisar cada detalle que yo había preparado. Mientras tanto, yo actuaba como si nada, escuchando sus quejas y preocupaciones, sonriendo tranquilamente mientras ella se ahogaba en su propia insistencia. Mi marido empezaba a darse cuenta de que algo estaba cambiando, pero no podía culparme. Yo nunca hice nada ilegal, solo prevení que lo hicieran a su manera. Cada visita a la cabaña se convirtió en un juego silencioso de nervios y estrategia. Cada vez que ella intentaba avanzar, encontraba un obstáculo, un detalle que yo había dejado cuidadosamente para proteger lo que realmente nos pertenecía. Y entonces llegó el momento que nunca olvidaré. Ella me miró y dijo con voz temblorosa: tal vez no debería apresurarme, esto es más complicado de lo que pensé. Yo asentí, como si le ofreciera consuelo, mientras dentro de mí sonreía ampliamente. Sabía que la cabaña seguiría segura para nosotros y que, por primera vez, mi suegra entendía que no siempre se puede imponer la voluntad sobre los demás sin consecuencias. Los días siguientes fueron un infierno silencioso para ella. Cada mañana llegaba con su café y sus papeles, revisando, comparando, subrayando. Yo estaba ahí,
siempre tranquila, escuchando sus murmullos, respondiendo con calma, sin dar nada por sentado. Mi marido empezaba a sentirse atrapado entre los dos. Yo fingía sorpresa ante cada comentario de ella y le decía, no sabía que esto era tan complicado. Mejor lo revisamos juntos. Ella empezaba a perder paciencia, y eso era exactamente lo que yo quería. Una tarde, encontré un documento antiguo que ella misma había firmado hacía años y que contradecía lo que estaba intentando imponer ahora. Lo levanté frente a ella y dije, mira, esto podría ser importante. No quiero problemas legales, tal vez deberíamos consultarlo. Sus ojos se abrieron de par en par, y por primera vez vi miedo en su rostro. Mi marido me miraba confundido, preguntándose cómo yo siempre encontraba la manera de mantener el control. Ella empezó a llamarme por teléfono a todas horas, revisando correos, sacando copias, buscando errores. Yo respondía con paciencia, siempre calmada, actuando como la esposa que solo quiere paz y seguridad. Cada movimiento que ella hacía para apoderarse de la cabaña se volvía en su contra porque yo había dejado todo preparado para que eso sucediera. Una mañana entré a la cocina y la vi llorando frente a los papeles. Me senté a su lado y dije, no te preocupes, podemos resolver esto juntas. Solo necesitamos organizar todo. Ella me miró, y por primera vez no pudo responder con su típica arrogancia. En ese momento supe que todo había cambiado. Los días se volvieron semanas, y cada intento suyo de forzar la situación terminaba en discusiones conmigo y con mi marido. Empezó a cuestionar sus propias decisiones, revisando cada documento que había considerado seguro. Yo observaba todo desde una distancia calculada, asegurándome de que cada paso que daba la llevara exactamente donde yo quería. Finalmente, una tarde, me llamó a su habitación con voz temblorosa. Dijo, tal vez he sido demasiado apresurada. No quiero causar problemas. Sonreí levemente y dije, es normal, solo necesitamos tiempo y organización. Podemos hacer que todo funcione para todos. Fue la primera vez que la vi rendirse de verdad, admitir que había sobrepasado los límites. Yo sentí un alivio enorme, pero también una satisfacción silenciosa que me recorrió el cuerpo como una corriente eléctrica. Cada pequeño gesto, cada revisión, cada correo que ella enviaba, cada carta que yo olvidaba, en lugares estratégicos, todo había funcionado. El control que ella creyó tener se desmoronó sin que nadie lo supiera. Esa noche mi marido me abrazó y susurró, no sé cómo lo hiciste, pero lo lograste. Yo solo sonreí y dije, era cuestión de paciencia. Sabía que todavía quedaban semanas antes de que todo se calmara por completo, pero la lección ya estaba clara. Mi suegra había aprendido que no se puede imponer a otros sin considerar sus decisiones, y yo había aprendido que a veces, la estrategia silenciosa es más poderosa que la confrontación directa. Los días siguientes se volvieron un campo de batalla silencioso. Cada mañana ella aparecía con su café, los papeles, las listas de tareas, revisando cada detalle como si yo no supiera nada. Yo estaba siempre tranquila, caminando por la cabaña, escuchando sus murmullos, respondiendo con calma. Mi marido se sentaba entre nosotros, intentando mediar, pero yo podía ver que estaba cada vez más frustrado. Cada vez que ella proponía un cambio, yo decía algo como, tal vez deberíamos revisarlo antes, no quiero errores. Su expresión cambiaba, y podía ver que empezaba a dudar de sus propias decisiones. Una tarde encontré un recibo antiguo que ella misma había archivado mal. Lo levanté y dije, mira esto, parece que necesitamos corregirlo antes de continuar. Sus ojos se abrieron y por un segundo no dijo nada. Mi marido frunció el ceño, pero no pudo objetar. Ella empezó a revisar todo una y otra vez, buscando inconsistencias que yo ya había preparado cuidadosamente. Cada intento suyo de avanzar se volvía en su contra. Yo me sentía como si estuviera manejando un tablero de ajedrez gigante, moviendo piezas sin que ella lo notara. Una noche, mientras cenábamos, ella soltó, no sé si estoy haciendo lo correcto, tal vez esto es demasiado complicado para mí. Yo asentí y dije, no pasa nada, podemos tomarnos el tiempo necesario. Todo se puede arreglar con calma. Su voz temblaba y mi marido no sabía qué decir. Los días pasaron y ella empezó a pedirme consejos constantemente. Yo respondía con tranquilidad, siempre actuando como si solo quisiera ayudar, mientras dentro de mí celebraba cada pequeño triunfo silencioso.
Una mañana descubrí que había intentado contactar a un abogado por su cuenta. Sonreí para mis adentros. Era exactamente lo que yo quería, que ella cuestionara cada movimiento que intentaba imponer. Yo le dije, podemos revisar juntos lo que el abogado diga, así todo estará seguro. Su expresión cambió, y por primera vez la vi completamente insegura. Empezó a dudar de sus propias ideas, y eso fortaleció nuestra posición sin que tuviéramos que confrontarla directamente. Cada día ella revisaba documentos, papeles, correos electrónicos, buscaba errores que yo ya había previsto. Yo actuaba como si no entendiera nada, como si solo quisiera paz, y eso la confundía aún más. Mi marido comenzó a darse cuenta de que yo había manejado la situación con cuidado, sin que nadie se diera cuenta. Fue un momento extraño, ver cómo la mujer que siempre había sido dominante se volvía vulnerable frente a mí. Una tarde entré a la sala y la vi llorando frente a los papeles. Me senté a su lado y dije, no te preocupes, podemos resolver esto juntas. Solo necesitamos tiempo y paciencia. Su mirada estaba llena de confusión y frustración. Finalmente, se rindió. Dijo, tal vez he sido demasiado apresurada. No quiero causar problemas. Yo asentí, sonriendo levemente, y dije, es normal. Podemos organizar todo sin apuros, de manera justa para todos. Esa noche, mientras apagábamos las luces de la cabaña, mi marido me abrazó y dijo, no sé cómo lo lograste, pero lo hiciste. Yo solo sonreí y sentí un alivio inmenso. La lección estaba aprendida. Mi suegra entendió que no podía imponer su voluntad sin consecuencias. La cabaña seguía segura para nosotros, y yo había demostrado que la paciencia y la estrategia silenciosa podían ser más poderosas que la confrontación directa. Cada movimiento que ella había intentado hacer en nuestra contra se volvió en su propio obstáculo. Sabía que todavía quedaba tiempo antes de que todo volviera a la calma completa, pero el dominio ya estaba de nuestro lado. La tensión se convirtió en respeto silencioso, y yo me sentí más fuerte que nunca. Pasaron semanas y la tensión se volvió casi constante. Cada visita a la cabaña era un juego silencioso. Mi suegra intentaba avanzar, pero cada vez encontraba un obstáculo. Yo estaba siempre tranquila, caminando por la casa, haciendo tareas simples, sonriendo como si nada pasara. Mi marido empezaba a notar que algo había cambiado. Me miraba con sorpresa, preguntándose cómo lograba mantenerla en jaque sin confrontación directa. Una tarde llegó con un plan para reorganizar los papeles y los documentos de la cabaña. Yo le dije, tal vez deberíamos revisarlo juntos antes de tomar decisiones. Su expresión cambió de seguridad a duda. Empezó a cuestionar todo lo que creía firme, y eso me daba poder silencioso. Cada correo que enviaba, cada llamada que hacía, terminaba siendo un paso más hacia el control que yo había preparado desde el principio. No podía creer lo efectivo que había sido mi plan. Mientras tanto, mi marido me decía en voz baja, no sé cómo lo haces, pero todo gira a tu favor. Yo solo asentía, fingiendo modestia, mientras por dentro celebraba cada pequeño triunfo. Un día, encontré un error en un documento que ella había archivado mal. Lo levanté frente a ella y dije, mira esto, parece que necesitamos corregirlo antes de seguir. Sus ojos se abrieron y por primera vez no supo qué responder. Se quedó mirando el papel, insegura y frustrada. Yo permanecí tranquila, sin dar pistas de que esto había sido planeado. Empezó a llamarme constantemente, pidiéndome consejos, preguntando mi opinión. Yo le respondía con calma, siempre como la esposa conciliadora, mientras ella se hundía en la confusión que yo había creado. Cada día se volvía más cautelosa, más desconfiada de sus propios movimientos. Mi marido se dio cuenta de que yo había controlado la situación desde el principio, pero no dijo nada. Simplemente me miraba con respeto y algo de asombro. Una noche, mientras cenábamos, ella soltó, no sé si estoy haciendo lo correcto. Tal vez fui demasiado apresurada. Yo asentí, sonriendo levemente, y dije, no te preocupes. Podemos tomarnos el tiempo que necesitemos. Todo se puede arreglar con calma. Su mirada estaba llena de frustración y resignación. Finalmente, se rindió. Dijo, tal vez no debo seguir presionando. No quiero causar problemas. Fue un momento de silencio absoluto. Yo la miré y dije con suavidad,
todo se puede resolver. Solo necesitamos paciencia y organización. Esa noche me sentí más fuerte que nunca. La cabaña seguía segura para nosotros, y la mujer que siempre había sido dominante estaba vulnerable y cautelosa frente a mí. Sabía que la lección había sido aprendida sin necesidad de confrontación directa. Cada movimiento que ella había hecho en nuestra contra se volvió en su propio obstáculo. La tensión se transformó en respeto silencioso. Mi marido me abrazó y susurró: «Lo lograste. Todo está bajo control». Yo solo sonreí, sintiendo un alivio inmenso. Había ganado sin pelear, solo con paciencia, estrategia y precisión. Sabía que aún quedaban semanas para que la situación se estabilizara por completo, pero el control ya estaba de nuestro lado. La sensación de justicia era dulce y silenciosa. La lección estaba clara: nadie podía imponer su voluntad sin considerar a los demás. Y yo había demostrado que la estrategia silenciosa puede ser más poderosa que la confrontación directa. Pasaron meses y la cabaña se convirtió en un lugar de tensión silenciosa. Cada visita de mi suegra era un campo minado de palabras y papeles. Yo caminaba por la casa con tranquilidad, sonriendo, haciendo que todo pareciera normal, mientras dentro de mí calculaba cada movimiento. Mi marido se daba cuenta de la diferencia, me miraba con asombro, pero no intervenía. Cada intento de ella por apoderarse de los documentos se volvía en su contra. Yo había preparado todo con anticipación. Dejé errores estratégicos que solo yo conocía y que la hacían dudar de su seguridad. Un día, mientras ella revisaba unos archivos antiguos, exclamó: «Esto no tiene sentido. ¿Por qué hay inconsistencias aquí?». Yo me acerqué, fingiendo preocupación, y dije: «Tal vez alguien cometió un error. Es mejor revisar todo antes de firmar». Su rostro mostró frustración, y por primera vez no fue capaz de darme una respuesta segura. Mi marido murmuró: «Esto es extraño. Nunca la había visto así». Yo asentí, tranquila, mientras dentro de mí sentía un alivio profundo. Cada documento que ella intentaba usar para su ventaja estaba preparado para protegernos. La tensión crecía, y con cada intento suyo, ella se enredaba más. Un día dejó escapar: «Tal vez he sido demasiado apresurada, esto es más complicado de lo que pensé». Yo le respondí suavemente: «No pasa nada. Podemos resolverlo juntas, sin prisas. Todo se puede organizar bien». Sus ojos se llenaron de duda, y yo sabía que estaba perdiendo control. Cada llamada que hacía, cada correo que enviaba, terminaba convirtiéndose en un paso hacia nuestra ventaja. Mi marido empezó a entender lo que había sucedido, pero no dijo nada. Simplemente me observaba con respeto silencioso. La estrategia estaba funcionando a la perfección. Una mañana, mientras tomábamos café, ella soltó: «Creo que necesito ayuda. No puedo hacerlo sola». Yo sonreí levemente y dije: «Claro, podemos revisarlo juntas. Todo será más fácil si trabajamos con calma». Ella asintió, derrotada, y por primera vez sentí que habíamos ganado. Pero todavía no era el final. Sabía que un último movimiento podía consolidar todo. Preparé un documento final, revisado por mí, que aparentemente le daba la ventaja a ella, pero que en realidad protegía nuestros derechos completamente. Cuando se lo mostré, ella lo firmó sin sospechar. Mi marido estaba impresionado. Yo me sentí poderosa, tranquila y satisfecha. Finalmente, la mujer que siempre había intentado imponer su voluntad aceptó nuestra manera, y la cabaña quedó segura para nosotros. La tensión se transformó en un respeto silencioso y extraño, pero definitivo. Sabía que había ganado sin confrontación, sin gritos, solo con paciencia, estrategia y precisión. La sensación de justicia y victoria silenciosa era intensa, casi dulce. La cabaña era nuestra, y la lección estaba aprendida: nadie puede imponer su voluntad sin consecuencias. Y la paciencia y la estrategia silenciosa pueden ser más poderosas que cualquier enfrentamiento directo. Los meses que siguieron fueron una mezcla de calma aparente y tensión silenciosa. Cada visita de mi suegra era un evento que yo esperaba con paciencia. Ella llegaba con su café, con sus documentos, revisando todo con una seguridad que cada vez se iba desmoronando. Yo caminaba por la cabaña, limpiando, cocinando, haciendo que todo pareciera normal, mientras dentro de mí evaluaba cada movimiento que ella hacía. Mi marido observaba todo, algunas veces frunciendo el ceño,
preguntándose cómo yo podía mantener la calma mientras ella perdía la suya. Cada intento de su parte por controlar los documentos terminaba siendo una trampa que yo había planeado con anticipación. Un día revisaba unos archivos viejos cuando dijo, esto no tiene sentido. Algo aquí no cuadra. Yo me acerqué, con voz suave, y dije, tal vez haya un error. Mejor lo revisamos juntas antes de hacer cualquier cambio. Su expresión cambió, de arrogancia a frustración, y por primera vez, vi que dudaba de sí misma. Mi marido murmuraba, nunca la había visto así, insegura y confundida. Yo asentí, tranquila, mientras mi corazón latía con fuerza, disfrutando el control silencioso. Cada correo que enviaba, cada intento de firmar algo a su favor, encontraba un obstáculo que yo había dejado estratégicamente. La tensión crecía y cada paso que daba la enredaba más. Una tarde, mientras organizaba papeles, dejó escapar, creo que he sido demasiado apresurada. Esto es más complicado de lo que pensé. Yo sonreí levemente y dije, no pasa nada, podemos tomarnos nuestro tiempo. Todo se puede resolver sin errores. Sus ojos reflejaban duda y resignación. Empezó a pedirme ayuda constantemente, consultando cada decisión, confiando en mi criterio. Yo actuaba como la esposa conciliadora, mientras ella se hundía más en la confusión que yo había generado cuidadosamente. Mi marido finalmente entendió lo que había sucedido, pero solo me miró con respeto, sin intervenir. Un día, encontré un archivo antiguo que demostraba que todos sus intentos recientes eran innecesarios. Lo levanté y dije, mira, parece que esto ya estaba arreglado desde antes. No necesitamos cambiar nada. Su cara se tornó roja, no por enojo sino por incredulidad. Comenzó a revisar cada documento con más cautela, preguntándose si sus movimientos previos habían sido correctos. Yo me mantuve serena, haciendo que todo pareciera casual y natural. Cada día, ella se volvía más cauta y más insegura, y cada intento de ella de imponer su voluntad se volvía en su contra sin que ella lo notara. Mi marido estaba cada vez más sorprendido de cómo yo había manejado toda la situación sin un solo enfrentamiento directo. Finalmente, llegó el día en que sentí que el control era completo. Preparé un documento que aparentemente le daba la ventaja a ella, pero que en realidad protegía todos nuestros derechos y nuestra posición sobre la cabaña. Cuando lo firmó, no sospechó nada. La sensación de victoria silenciosa me recorrió como una corriente eléctrica. La mujer que siempre había intentado dominar la situación estaba ahora derrotada, resignada y dependiente de nuestra guía. Sabía que había ganado sin confrontaciones, sin gritos, solo con paciencia y estrategia precisa. La cabaña era nuestra, la tensión se transformó en respeto silencioso, y la lección estaba aprendida. Nadie puede imponer su voluntad sin consecuencias. Y la paciencia y la estrategia silenciosa pueden ser más poderosas que la confrontación directa. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, algo inesperado apareció. Pasaron unas semanas más y la cabaña empezó a sentirse extrañamente tranquila. Mi suegra ya no intentaba imponer su voluntad, pero se notaba que estaba vigilante, como si esperara que algo sucediera en cualquier momento. Yo caminaba por la casa haciendo tareas simples, revisando papeles, organizando cosas pequeñas, manteniendo siempre la calma. Cada vez que ella entraba, la veía observar cada detalle, cada movimiento mío, tratando de anticiparse. Yo la dejaba, sonriendo levemente, sin darle ninguna señal de alarma, mientras dentro de mí planeaba los últimos pasos para consolidar todo. Mi marido empezaba a entender que la tensión no era un accidente, yo había dirigido cada situación, cada error accidental, cada revisión interminable. Un día ella me preguntó sobre unos recibos antiguos, con una voz que sonaba más insegura que nunca. Yo me acerqué y dije, tal vez deberíamos revisarlos juntas. Mejor asegurarnos de que todo esté correcto antes de hacer cualquier cambio. Sus ojos se abrieron, y vi cómo un poco de miedo y duda se mezclaba con la frustración. Cada intento suyo de avanzar encontraba un obstáculo que yo había dejado cuidadosamente. Ella empezó a pedir mi opinión en todo, desde la organización de los documentos hasta la revisión de cada contrato menor. Yo respondía tranquila, con la misma calma que había mantenido desde el principio, haciendo que ella se sintiera dependiente de mí, sin darse cuenta de que era yo quien realmente tenía el control. Los días se convertían en una rutina de pequeñas victorias silenciosas. Cada vez que ella intentaba acelerar algún trámite, algo la detenía.
Cada movimiento que yo hacía parecía casual, pero en realidad estaba calculado para consolidar nuestra posición. Mi marido empezó a mirarme con admiración y algo de incredulidad, comprendiendo que todo estaba bajo control, aunque nadie más lo supiera. Una noche, mientras todos dormían, me senté en la sala con todos los documentos extendidos frente a mí, repasando cada detalle por última vez. Supe que el momento de actuar para cerrar todo se acercaba. Pero también sentí un extraño nerviosismo, como si algo inesperado pudiera surgir justo cuando pensaba que todo estaba resuelto. Justo cuando pensé que todo estaba bajo control, ella apareció esa mañana con un sobre en la mano. Su rostro estaba serio, más rígido que nunca. Me miró y dijo: «He decidido que necesitamos hablar de esto de manera definitiva». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Caminé hacia ella y le respondí: «Claro, podemos hablar. Todo se puede organizar». Mi marido estaba detrás de mí, confundido y preocupado, sin saber qué esperar. Abrió el sobre y sacó unos papeles que yo no había visto antes. «Esto es nuevo», dijo, con voz temblorosa. «No puedo firmar sin revisar todo». Yo sonreí ligeramente y dije: «No hay problema, revisémoslo juntas, paso a paso». Lo que ella no sabía era que yo había previsto esta situación. Cada documento que sacó estaba duplicado en mis archivos, corregido a nuestro favor sin que ella lo supiera. Mientras revisaba cada hoja, comenzó a notar que nada podía ir en contra de lo que ya estaba seguro para nosotros. Sus manos temblaban ligeramente, y su mirada pasaba de indignación a incredulidad. Finalmente, bajó los ojos y dijo: «Supongo que, no puedo hacer nada más». Fue el momento exacto en que supe que habíamos ganado completamente. La mujer que siempre había intentado dominar todo se rendía sin un enfrentamiento, sin gritos, solo con evidencia silenciosa y precisión. Mi marido me abrazó y susurró: «No sé cómo lo lograste, pero lo lograste». Yo solo sonreí, sintiendo una mezcla de alivio, satisfacción y una extraña euforia tranquila. La cabaña era nuestra, segura, y la lección estaba aprendida. Ella entendió, por fin, que no se puede imponer la voluntad sobre los demás sin consecuencias. La tensión se transformó en respeto silencioso. Desde ese día, cada visita a la cabaña fue diferente. Ya no había intentos de control, ni discusiones, solo una convivencia medida y tranquila. Y yo aprendí que la paciencia, la estrategia silenciosa y la precisión pueden ser más poderosas que cualquier enfrentamiento directo. La victoria fue silenciosa, pero completa. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabíamos quién realmente había ganado.